Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a la conferencia Profesor Constancio Lázaro. Es para mí un placer y un honor presentar en nombre de la Sociedad Uruguaya de Genética al doctor Gustavo Fole, quien en su extensa trayectoria ha realizado aportes significativos al desarrollo de la citogenética y al inicio y el desarrollo de la citometría en nuestro país y la región. El doctor Fole comienza su actividad de investigación en 1974 bajo la orientación del profesor Máximo Dretz en el Laboratorio de Citogenética Humana del entonces Instituto de Investigaciones Biológicas en Montevideo. Obtiene en 1983 el título de doctor de Medicina de la Universidad de la República y en 1998 el doctorado en Genética y Biología Molecular en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, orientado por Francisco Salzano. Durante su carrera desarrolla investigaciones sobre diversos temas relacionados con la biología y dinámica de los cromosomas, así como la arquitectura nuclear y los mecanismos de mutagénesis y carcinogénesis. En todas estas líneas de investigación establece colaboraciones con grupos científicos de la región e internacionales. Acredita más de 60 contribuciones científicas, la dirección de numerosos proyectos científicos nacionales e internacionales y la revisión de proyectos y publicaciones. Aceptando nuevos desafíos, su equipo desarrolla en la región los análisis de contenido de ADN y determinación de niveles de proteína en plantas, el servicio de citometría de flujo y clasificación celular del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable se constituye en un centro de formación regional de citometría en vegetales, a través de pasantías y el dictado de cursos en el exterior. Por otra parte, se llevan a cabo en este servicio clasificaciones celulares con alto grado de pureza y estudios citométricos del ciclo celular y apoptosis, así como las etapas tempranas de la meiosis. Compenetrado de la importancia de la formación de investigadores en Uruguay y la región, ingresa desde la fundación del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, el SIBA, del cual es investigador grado 5. Desarrolla a partir de entonces más de 50 cursos de posgrado, entre los cuales se destacan las 28 ediciones del curso básico de cultivo de células, con más de 500 estudiantes de maestría y doctorado. Organiza con Máximo Dretz en 2003 el primer curso internacional de citometría de flujo y clasificación celular, con la participación de destacados investigadores a nivel mundial. En 2010 organiza en Montevideo el primer curso internacional sobre arquitectura nuclear. Acredita la dirección o codirección de 18 tesis de posgrado y más de 50 tribunales de tesis. Gran impulsor del desarrollo de las instituciones de investigación de Uruguay y la región, propone la creación de un laboratorio de mutagénesis experimental en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable de Montevideo. En 2001 obtiene el cargo de jefe del Departamento de Genética Toxicológica y comienza a coordinar el servicio de citometría de flujo y clasificación celular del instituto. En ese periodo integra el consejo directivo y luego es elegido por los investigadores del instituto como presidente del consejo directivo y en el periodo 2010 a 2012 y vicepresidente en el periodo 2016 y 2018. En el programa de Ciencias Básicas Biología integró las comisiones de maestría y doctorado, actuó en representación de los investigadores y del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable en la comisión directiva del programa. En 2008 es designado coordinador del área de biología del programa y colabora desde 2014 en la comisión evaluadora de investigadores del área. Integra el Sistema Nacional de Investigadores desde su creación. Es miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental y también miembro fundador de la Sociedad Uruguaya de Genética. Su trabajo ha recibido varios reconocimientos nacionales e internacionales, como el Gran Premio de la Academia de Medicina del Uruguay en 2 ocasiones, el Premio Claude Bernard de la Asociación Médica Franco-Uruguaya, la beca del Senado de la Universidad de Essen y la beca Annexation von Humboldt de Alemania. Editó junto con Ricardo Benavente un volumen de Cytogenetics and Genome Research en homenaje a Máximo Dretz. El comité organizador del 16º Congreso Latinoamericano de Genética lo invita a dictar la conferencia Francisco A. Sáez y recibe en esa ocasión un reconocimiento académico de la Sociedad Argentina de Genética. Finalmente, en un plano más personal, puedo decir que es un investigador siempre abierto a nuevos desafíos, siempre impulsando la formación de sus estudiantes y colaboradores, siempre comprometido con el desarrollo institucional. Con su forma de ser afable y su gran conocimiento de los y las investigadoras de nuestra área, siempre sabe a quién consultar y a quién proponerle una colaboración para cualquier nuevo objetivo que se le plantee.
Su inquietud y curiosidad, así como su carácter dinámico y riguroso, nos inspiran a las generaciones que le seguimos. Sin más palabras, les dejo con el doctor Gustavo Fole y su presentación ADN, cromosomas y arquitectura nuclear. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Paola, por la excelente presentación. En realidad me va a ahorrar algunas diapositivas de tan completa que ha sido la misma. Deseo expresar, bueno, primero mi agradecimiento a Paola y a la comisión organizadora del 18 Congreso de la LAG y a los colegas de la Sociedad Uruguaya de Genética por la invitación a dictar la conferencia Constancio Lázaro. En esta presentación sobre ADN, cromosomas y arquitectura nuclear, es nuestra intención desarrollar un recorrido histórico sobre los aportes que tanto el Departamento de Genética del Instituto Clemente Estable como destacados investigadores a nivel internacional han realizado en los últimos 50 años en el campo de la estructura cromosómica, la genética toxicológica, la citoespectrofotometría, la citometría de flujo y la arquitectura nuclear. Relataremos también el impacto que han tenido estos reconocidos investigadores en el desarrollo de áreas de investigación en la institución. Comenzaremos entonces con la presentación sobre cromosomas. Cabe destacar que en este año 2021 se cumplen exactamente 50 años del descubrimiento de las bandas C, G y R. Recordemos la publicación de Thieu y Levan en 1956, donde se comunicaban el número correcto de cromosomas humanos, empleando técnicas de cultivo celular, y el choque hipotónico descubierto por Xu en 1952, el cual permitía una mejor dispersión cromosómica que facilitaba el conteo y el cariotipado. Pero a fines de la década del 60 se produce un estancamiento en los estudios citogenéticos básicos y diagnósticos por las dificultades en la identificación cromosómica. Entre 1968 y 1970, el investigador Kaspersson, un distinguidísimo citoespectrofotometrista del Instituto Karolinska en Suecia, que fue, por otra parte, quien describió la absorción de la luz ultravioleta por parte de los ácidos nucleicos y fue un gran innovador en el diseño de equipos citofotométricos, planteó la siguiente hipótesis, es decir, si la acción de un agente alquilante sobre metafases podría lograr un crosslink de guaninas, y en caso de un fluorocromo, ese agente alquilante, podría, de existir una distribución diferencial de bases nitrogenadas, observarse bandas fluorescentes al observar esa metafase por microscopía de fluorescencia. Y efectivamente, al utilizar la mostaza de quinacrina, que fue el compuesto que se sintetizó, se observó una diferenciación longitudinal en los cromosomas que permitía identificación de cada par de los cromosomas humanos con precisión. De cualquier manera, tiempo después se demostró que la hipótesis era incorrecta, la acción del agente alquilante era completamente irrelevante y en realidad las bandas positivas, que se denominaron bandas Q, eran en realidad ricas en AT. Se observaba también a nivel del cromosoma Y un brazo largo intensamente fluorescente que permitía su reconocimiento incluso en núcleos interfásicos. En 1970, Pardue y Gold, en New Haven, en la Universidad de Yale, describen la técnica de hibridación in situ, que consistía básicamente en sobre metafases de ratón, desnaturalizar inicialmente el ADN con hidróxido de sodio e incubar luego un RNA sintetizado in vitro a partir de la banda de ADN satélite de ratón, y en la síntesis in vitro se utilizaban ribonucleótidos tritiados. Y luego una autorradiografía y tinción con GIMSA, y lo que lograron observar fue que precisamente toda la marcación autorradiográfica en el caso de la metafase de ratón se ubicaba en las regiones centroaméricas. La contraprueba, que fue hacer precisamente una transcripción in vitro de la banda principal de ADN, dio el resultado opuesto, o sea, marcación autorradiográfica en los brazos cromosómicos con ausencia de marcación en las regiones centroaméricas. Quiero destacar en este momento al profesor Gold, que participó en cursos en Montevideo y a su vez actuó como profesor de varios investigadores que concurrieron a su laboratorio en Yale, aportando de esa manera para la formación de investigadores de biología molecular en nuestra institución. En 1971, los investigadores Xu y Frances Arrighi del MD Anderson Hospital de la Universidad de Texas conocieron la hibridación in situ y comenzaron a practicarla en el laboratorio, pero decidieron realizar la técnica en un momento sin utilizar la incubación
con el RNA marcado. Y lo que lograron observar fue, luego la tinción con GIMSA y previa desnaturalización, incubación en solución salina citratada, la aparición de bandas a nivel centromérico y en el brazo largo del cromosoma Y, que denominaron entonces bandas C. En ese momento el doctor Máximo Dreff desarrolló una pasantía en el laboratorio de la profesora Marguerite, que era un laboratorio prácticamente contiguo al laboratorio de Xu y Arrighi en la Universidad de Texas, y modificaron entonces la técnica de manera que disminuyeron el tiempo de naturalización en hidróxido de sodio y las incubaciones las desarrollaron con soluciones salinas más concentradas, y lo que observaron fue precisamente la aparición de diferenciación longitudinal en los cromosomas, como se observa aquí, en esta metafase endorreduplicada, que permitía inequívocamente reconocer cada par cromosómico. Ese trabajo, publicado en el PNAS en el año 1971, nos aportó también el primer diagrama de cromosomas humanos que existió en la historia. Más o menos por la misma época, el Hôpital d'Enfants Malades de París, Jérôme Lejeune y Bernard Dutrillot desarrollaban una técnica que precisamente el patrón que aportaba en metafases de cromosomas humanos era exactamente lo opuesto al que se había observado con bandas G, de allí su nombre de bandas reverso, bandas R, y se obtenía utilizando un buffer fosfato a pH 6,7 a elevada temperatura, 87 grados centígrados, durante 10 minutos, y luego una tinción con GIMSA de las preparaciones. Cabe destacar que en el año 66 Máximo Dreff había desarrollado una beca en el laboratorio del profesor Lejeune, iniciando de esa manera su regreso a la citogenética humana en Uruguay. Quiere decir que 5 años antes de cada uno producir o generar un patrón de bandeo cromosómico humano, y habían estado haciendo cariotipos juntos en París. En el año 73, es decir, poco más adelante, Bernard Dutrillot realiza unas modificaciones a la técnica de bandeo R, pero haciendo incubaciones más prolongadas, y lo que observa es entonces la aparición de las bandas T, que son bandas terminales, en este caso cromosomas humanos teñidos con naranja diacridina, aquí con GIMSA, y son bandas que se mantienen solamente, o se observan solamente a nivel telomérico, que, como ustedes saben, son las regiones más ricas en genes del genoma y también más ricas en bases GC. Finalmente, en el año 75, para completar la presentación de bandas, Guspacher y Blum publican la técnica que permite observar las regiones organizadoras del núcleo. Acá las observamos en una metafase ratón, acá en los cromosomas acrocéntricos humanos, simplemente tratándolos con una solución al 50% de nitrato de plata a 37 grados durante 10-12 horas y tinción con GIMSA de ser necesario. Los tipos de bandeo cromosómico, ya relatamos algunos. Quiero destacar, por ejemplo, las bandas G con tripsina, que fue la técnica que, publicó Marina Seabright a fines de 1971, poco después de los trabajos de bandas G y bandas R, y fue la técnica que, por su sencillez y consistencia, ha permanecido en los laboratorios. La técnica de bandas de GIMSA-ONTE, que solo bandea la región centromedia del cromosoma 9, bandeo con anticuerpos para bases nitrogenadas, las bandas de replicación, que descubrió LAT en 1973, bandas R utilizando fluorescencia, bandas in vitro con actinomicina D, bandeo de alta resolución, escrito por Yunis en el 75, y luego también bandeos utilizando fluorocromos con afinidad para bases AT como DAPI y bases GC como la histamicina A, y finalmente el bandeo con endonucleasas de restricción, que veremos un poco más adelante. Aplicaciones del bandeo cromosómico muy rápidamente, como ustedes saben: identificación y clasificación cromosómica, detección de polimorfismo de regiones cromosómicas, estudios filogenéticos, evolución cariotípica y especiación, identificación de anomalías numéricas y estructurales en alteraciones genéticas constitucionales y neoplasias, mapeo génico, análisis del daño genético inducido por mutágenos y carcinógenos ambientales. Relación de la cromatina con las bandas.
En el caso de la eurocromatina sabemos que posee una alta densidad génica, escasa compactación y se corresponde, desde el punto de vista de la posición de las bandas, en las bandas R y T, ricas en GC, ricas en histonas H3 y H4 acetiladas, y en las CpG no metiladas hay una sensibilidad a la DNasa 1, activa transcripción, replicación temprana, los nucleosomas presentan un orden laxo y se observa riqueza en histona H3 metilada en la lisina 4. En el caso de la heterocromatina, observamos lo opuesto, bajo nula densidad génica, elevada compactación, su ubicación corresponde a las bandas G y C, riqueza en AT, histonas H3 y AT4 desacetiladas o hipoacetiladas, y las CpG metiladas, poca sensibilidad a la DNasa 1, transcripción baja o inactiva, replicación tardía, orden regular y compacto de los nucleosomas, y como modificaciones epigenéticas observamos la metilación, la posición 9 de la lisina 9 de la histona 3, la lisina 27 y proteínas heterocromatina HP1 y HP2. Precisamente luego del advenimiento de estas técnicas de bandeo en el laboratorio, en aquel momento, y todavía bajo la jefatura del profesor Sáez, lógicamente que el tema de investigación fundamental era la meiosis, y entonces se comenzaron a estudiar algunas especies que podían presentar algunas características interesantes en la profase meiótica utilizando la técnica de banda C. Uno de esos casos fue el estudio de la asociación de cromosomas no homólogos durante la meiosis en Grilus argentino. Ahí tenemos los cariotipos obtenidos de Molinfa, en este caso 2N28, XX o X0. Cuando se realiza la técnica de banda C se observan claramente la aparición de bandas terminales y también de bandas centroméricas, que podemos observar con más detenimiento aquí en el diagrama, la posición y tamaño de dichas bandas. Cuando se analizan entonces los paquinemas durante la profase 1 de grillo argentino, se observa la aparición de cadenas de cromosomas, y estas cadenas están unidas entre sí, cada uno de los cromosomas, por precisamente las bandas C terminales. Estos son varios casos, y el cromosoma X aparece muy condensado, unido a los autosomas. En forma muy interesante, en algunas de las configuraciones más abiertas que observamos aquí, es posible definir con precisión la secuencia lineal de las asociaciones terminales entre cromosomas no homólogos. Es un trabajo realmente muy original que desarrollaron Máximo Gretz y Mario Stoll, publicado en 1974. De la misma manera, un poco más adelante, se estudió las asociaciones heterocromáticas de cromosomas no homólogos y la estructura del paracaídas X y Pinagna penulata, esto en colaboración con investigador de la Facultad de Ciencias también, Corbela, Francisco Pancera. Y en este caso, se estudió Pinagna penulata, que tiene las imágenes del adulto y de la larva, y dice precisamente el laboratorio porque logramos desarrollar el ciclo completo de este coccinélido en el laboratorio. Aquí presentamos una metafase gonial, 2N16 más XY, y cuando se realiza la técnica de banda C, puede observarse regiones heterocromáticas a nivel centromérico, pero de un tamaño bastante voluminoso. Acá está representado en el diagrama. Y lo que se observa en la metafase, en este núcleo gonial, la presencia, como debe esperarse, de 18 cromocentros, pero a medida que ingresa el leptoteno y avanza el leptoteno, se observa que cada vez disminuye el número de cromocentros hasta una asociación total de los cromocentros en el paquiteno temprano, y a medida que avanza el paquiteno nuevamente comienzan a disociarse estos corpúsculos heterocromáticos. Es decir, un fenómeno similar al observado en grillo argentino, pero con formación de cromocentros y no de cadenas. Lo más interesante de esta investigación fue el estudio de formación y comportamiento del valente X y P en Pinagna penulata. Precisamente la presencia de las dos regiones heterocromáticas, una en el X y otra en el Y, y la presencia de dos contribuciones secundarias, aquí indicadas por estas flechas, permiten un seguimiento muy preciso de todo el proceso de formación del paracaídas y luego la posterior segregación de los dos cromosomas sexuales,
aquí se muestra de forma bastante más detallada, desde la diacinesis temprana hasta una diacinesis tardía, y este diagrama, de alguna manera, sintetiza la asociación de los cromosomas sexuales, la formación del paracaídas y el comienzo de la segregación del X y del Y en diacinesis. Un poco más adelante, y siguiendo la tradición de estudios citofotométricos en el departamento, se realizó un trabajo sobre la microdensitometría, de bandas T, las bandas publicadas por Bernardo Trillo, en este caso en cromosomas de la línea celular CHO, y lo que se advirtió inicialmente fue que existía una cierta asimetría ya visible al microscopio óptico, pero se realizaron estudios densitométricos finos que lograron demostrar que efectivamente existía, analizar las densidades por microdensitometría entre las bandas T de las dos cromátidas, como es este caso. Aquí observamos exactamente lo mismo, una simetría entre las cromátidas, y acá presentamos, en este caso son cromosomas de CHO en la región telomérica. Aquí tenemos densidades más o menos homogéneas en ambas cromátidas, aquí una disparidad y acá una disparidad completa. Y lo mismo en caso de cromosomas humanos, exactamente, densidades similares, diferentes y ausencia completa de una marcación en una de las cromátidas. Otro de los hallazgos muy interesantes de esta microdensitometría de bandas T fue el hallazgo en los telómeros de pequeñísimos intercambios de cromátidas hermanas que fueron definidos como TSE y que fueron comprobados por otro tipo de técnicas, por otros autores posteriores. David E. Cummings, investigador del sitio Hope National Medical Center en Duarte, California, tuvimos la oportunidad de colaborar con él en varias investigaciones, y en la década del 70 publicó toda una serie de artículos vinculados a los mecanismos de bandeo cromosómico. Fue probablemente en su época la persona que sabía más de bandas cromosómicas, y se publicaron estos dos artículos, uno relacionado con la composición de bases, si era realmente el mecanismo que estaba por detrás del bandeo de quinacrina, HETS y taunomicina, y este otro que estaba relacionado con mecanismos de fotooxidación en relación a la producción de bandeo R con anticuerpos anticitocina. Afortunadamente, o mejor dicho, en forma previa al tercer Congreso Latinoamericano de Genética en 1977, que se desarrolló en Montevideo y organizado por el presidente de la sociedad en ese momento, que era el doctor Máximo Gret, se realizó en forma previa este seminario conjunto llamado Aspectos de la Organización y Función Cromosómica, y tuvimos la oportunidad entonces de tener acá en el país a Samuel Latt, a Orlando Miller, Frances Arrighi, Néstor Bianchi, David Cummings, Mary Lou Pardue-Bessile. Muchos de los investigadores que vimos fueron críticos en el desarrollo de las técnicas de bandeo cromosómico y de hibridación in situ. Pudimos tenerlos acá en el país dictando conferencias. En el año 1988, un trabajo muy importante publicado por Koremir y Rikoski nos hizo saber que en realidad la distribución de las secuencias dispersas de tipo Sainz y Line tenían relación también con la arquitectura cromosómica y sobre todo en relación a las bandas cromosómicas. Lo que realizaron Koremir y Rikoski fue hibridar una sonda de halo acoplada a biotina, y las regiones con hibridación las revelaron empleando estretabidina unida a FITC. El patrón de bandeo observado es similar al bandeo R. Por otra parte, la hibridación con sondas de tipo Lines genera un patrón de bandeo similar al de las bandas G. Acá tenemos la descripción entonces de las secuencias ALU y las secuencias L1, y naturalmente las longitudes, el número de secuencias que existen en el genoma, y las secuencias SINE vinculadas a las bandas R y las secuencias LINE vinculadas a las bandas G. También podemos llamarlas GIMSA claras y GIMSA oscuras. En relación al desarrollo que quiero mencionar de la genética toxicológica en América Latina, cabe mencionar que en la década del 70 creció la preocupación entre los genetistas de Latinoamérica de dotar a la comunidad científica de conocimientos y técnicas destinadas a la detección de mutágenos ambientales
en un mundo con graves y crecientes problemas de contaminación. En ese sentido, se organizaron cursos y simposios internacionales en San Pablo, Concepción y Buenos Aires, que contaron con la participación de expertos de Estados Unidos y de Europa, colaborando de esa manera en la consolidación en la región de grupos de investigación en esta disciplina. Estas actividades culminaron con la fundación en 1980 de la Asociación Latinoamericana Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental, ALAMCA, que ya mencionara Paola, con la participación de 2 investigadores uruguayos. El departamento incorporó entonces una serie de técnicas de base citogenética, incluyendo, entre otros, el test de variaciones cromosómicas, de intercambio de cromátidas hermanas y de micronúcleos, y más tarde el test Cometa para el desarrollo de líneas de investigación en este campo. A su vez, como figura allí en la imagen, organizó a partir de 1986 una serie de cursos internacionales que culminan con el curso internacional Alexander Hollander en 2012. Retomamos entonces como primera investigación en el área de la mutagénesis un problema que había estudiado estable en la década del 50, que era precisamente la acción de la gonileptidina, que es la secreción volátil de este opiliónido llamado Acanthopacillus aculeatus. En aquel momento, Clemente Stable había detectado una acción antibiótica de esta secreción volátil y posteriormente la jefa de bioquímica del instituto, junto con Pfizer en Estados Unidos, lograron determinar la composición química de la gonileptidina, que, como figura aquí abajo, son 3 metilparabenzoquinonas, 2 dimetilparabenzoquinonas y una trimetilparabenzoquinona, que llamamos B3, B5 y B7. Y la sintetizaron. Por esos compuestos sintetizados nosotros estudiamos en cultivos de linfocitos humanos la acción de estos compuestos y logramos determinar que tenían una intensa actividad clastogénica, como puede verse acá, la inducción de fracturas cromosómicas en forma moderada o muy intensa, también la inducción de intercambio de cromátidas hermanas, lo que nos llevó a pensar que aparentemente Aculeatus entonces utiliza la gonileptina volátil como un mecanismo de defensa química frente a otras especies. Una pregunta que surgió por aquel entonces fue ¿cuál era la localización preferencial del daño genético? ¿LEU o la heterocromatina o ambas? Tomamos como modelo experimental la línea celular CHO de amplio uso en mutagénesis experimental en la época. Tiene las características de poseer 21 cromosomas, un solo X, 10 cromosomas normales y 11 portan reordenamientos, translocaciones, deleciones, inversiones y se denominan cromosomas de tipo Z. Lo mismo que nos mostraba Korem y Rykowski para cromosomas humanos, en el caso de los cromosomas de SHO, de esta línea celular, teníamos signs de tipo ALU que predominaban en las bandas claras, aunque también existían en las bandas oscuras, y en las bandas oscuras predominaban las secuencias MIF1, aunque también podemos encontrar en menor proporción secuencias ALU. Construimos el ideograma del leño celular CHO, que no existía, eso figura en esta publicación. Acá están los cromosomas normales, acá los cromosomas reordenados, marcados cuáles tienen translocaciones, deleciones, inversiones. Y tenemos aquí las secuencias dispersas de tipo SINES, ALU-like, que las corta la endonucleasa restricción ALO1, se encuentra en el subgenoma constitutivo, bandaje claras, y las LINE, MIF1, como vimos, las corta la endonucleasa restricción BAMH1 y corresponden mayoritariamente al tejido, a zonas del subgenoma tejido específico o bandaje. ¿Cuál fue nuestra hipótesis de trabajo? Dada la localización de los SINES y los LINE y las endonucleasas que los cortan, pensamos que los sitios de fractura cromosómica inducidos por ALU mapean en bandas claras y los producidos por BAMH1 en bandas oscuras. En relación a las bandas C, esta línea celular posee poca heterocromatina, salvo en el cromosoma X, donde curiosamente el brazo corto es enteramente eucromático y el brazo largo heterocromático. Como podemos ver también muy bien aquí con esta metafase endorreduplicada, esto es tinción con Giemsa, pero observado en microscopía de luz reflejada. Entonces analizamos la localización de sitios de fractura cromosómica inducidos por ALU, BAMH1, y comparamos con
la localización inducida por DNasa-1 y radiaciones ionizantes, en este caso rayos gamma y neutrones. Este es el esquema experimental. En el caso de tratamientos con endonucleasas introducidas por electroporación en la fase G1, y había 18 horas de recuperación, cuando se utilizaba la fase S 12 horas, en el caso de radiaciones solamente 8 horas, luego se agregaba colsemib, recolección, extendidos cromosómicos y bandeo G. Aquí mostramos algunas de las aberraciones observadas, en este caso como ejemplo, las inducidas por DNasa-1, fractura isocromática, duplicaciones de lesiones intersticiales, tirradiales, cuatirradiales, que permiten, por la calidad cromosómica y la calidad del bandeo, una muy precisa localización de los sitios de fractura, ya sea en bandas claras, bandas oscuras o en interbandas. Estos son los diagramas que obtuvimos. Estos corresponden a la fase G1, la fase S, por el lado exterior al 1, aquí va H1 y aquí exactamente lo mismo. Y si ustedes observan los patrones de localización de los sitios de fractura cromosómica, son muy semejantes en cualquiera de las circunstancias, G1 comparado con S y entre ambas endonucleasas. A su vez, si comparamos estos patrones con los observados en DNasa-1, son prácticamente los mismos. Quiere decir entonces que el tratamiento con endonucleasas de restricción y la DNasa-1 genera patrones similares de fractura de cromosómica. Cuando comparamos a su vez los registros observados con ALU, BAM y DNasa con rayos gamma y neutrones, estos figuran en el interior, en la parte exterior aquí, son prácticamente idénticos a los observados con las endonucleasas. Cuando vemos la distribución en forma más detenida, con todos los agentes analizados, las endonucleases y las radiaciones, vemos que la gran mayoría, entre el 60 y 75%, mapean en las bandas G claras, un porcentaje menor en las bandas G oscuras y un pequeño porcentaje en la región de intervalo. Decidimos entonces hacer una prueba in vitro, es decir, tratar directamente las metafases con las endonucleasas ALU1, BAMH1 y DNasa-1, y lo que observamos, aquí tenemos para comparar un bandeo G, en estos cromosomas que son el 1, Z2, Z4, X y Z10 de SHO, la inducción de bandeo cromosómico de tipo G, evidenciando entonces que las endonucleasas habían digerido preferencialmente las bandas G claras y lógicamente al tenerlas con GIMSA se obtiene un patrón de bandeo G. Esto significa entonces de que en realidad las endonucleasas y las radiaciones están actuando sobre probablemente las regiones más accesibles y más activas del genoma, y eso naturalmente tiene una directa relación con lo que es la arquitectura de organización a nivel del núcleo, pero es un tema que no vamos a tratar en este momento. Decidimos también luego estudiar la replicación del ADN y el daño genético a nivel de los cromosomas, y con el mismo modelo, la línea celular CHO, pero enfocado exclusivamente al cromosoma X, con esa peculiaridad de la eucromatina exclusivamente localizada en el brazo corto y la heterocromatina en el brazo largo, uno con replicación temprana y otro replicación muy tardía, lo cual nos permite, al incorporar bromodioxidina y monomarcar este cromosoma en la fase temprana, medio tardía, obtener diferentes patrones que nos permiten reconocer directamente qué región del cromosoma estaba replicando en el momento que se produce la alteración cromosómica. Acá tenemos el patrón de la fase inicial de la replicación, que de ahora en adelante llamaremos ES, y se marca el brazo corto y una constricción secundaria del brazo largo. Aquí vemos marcado completamente el brazo largo, hay unas regiones el brazo corto en la etapa media, y en la etapa tardía solamente el brazo largo del cromosoma X marcado con bromosorbina o el anticuerpo, antibromosorbina unido a F y TC. Y en el caso de G2, naturalmente sin replicación, solamente la contractinción con yoduro propídeo. Cuando se observan entonces, después de los tratamientos con diferentes agentes, acá se utilizó ultravioleta, de tipo UVC, etopósidos, un agente antitopoisomerasa 2, un agente alquilante como el metilmetanosulfonato, con el siguiente esquema: el agente bromosorbina en la etapa temprana,
o en la etapa tardía, diferentes tiempos de recuperación, luego la recolección de células, fijación y dispersión sobre portaobjetos, la adición del anticuerpo antibromosurina unido FTC y finalmente el mapeo de sitios de fractura en el cromosoma X. Y las imágenes que se observaron son estas que tenemos aquí, en fase S temprana, inducidos por VC, un reordenamiento en el cual interviene el brazo corto del cromosoma, y en la fase S tardía, inducido en este caso por el topósido, un reordenamiento que involucra solamente al brazo largo del cromosoma X. Imágenes similares tenemos aquí, inducidas por VC en fase temprana, fracturas del brazo corto del cromosoma X, y en fase C tardía solamente el brazo largo. Y el caso de metilmetanosulfonato, reordenamientos más complejos, aquí un cuatrirradial que involucra al brazo corto del cromosoma X, y aquí un reordenamiento complejo que involucra al brazo largo del cromosoma X. Cuando analizamos de todas las alteraciones observadas, la localización de los sitios de fractura, y lo comparamos con la distribución esperada, los cromosomas en la región XP y XQ, vemos que en la fase temprana hay un predominio de sitios de reordenamiento en el brazo corto y, naturalmente, en la fase tardía, un predominio en el brazo largo. En conclusión, entonces, la replicación del ADN influye de manera marcada en la localización de los sitios de fractura cromosómica inducidos por VC, etopósido y metilmesanosulfonato, y esto, parte de este estudio fue la tesis de doctorado de la doctora María Victoria de Tomás. Llegó la época entonces también de la epigenética, y en colaboración con Peter Jeppesen del MIRC, de la Unidad Genética Humana de Edimburgo, es un experto en la parte de tema de acetilación de cromosomas, sobre todo él había trabajado con cromosomas humanos. En esta colaboración se pudo entonces localizar las regiones hiperacetiladas de histona H4 en los cromosomas HO. Observen el cromosoma X como el brazo largo prácticamente no tiene hiperacetilación, salvo la contracción secundaria que habíamos observado previamente en los estudios anteriores. Cuando comparamos precisamente regiones hiperacetiladas con los sitios de fractura inducidos por endonucleases y radiación que les presentaba previamente, vemos que hay una localización muy alta entre lo que son regiones hiperacetiladas, en este caso en el cromosoma Z9 y en el cromosoma Z4 SHO, con precisamente las regiones que presentan mayor nivel de acetilación, que es decir, que existe una muy buena colocalización entre ambos fenómenos. Fuimos los primeros en reportar esa colocalización entre las regiones hiperacetiladas y daño genético. ¿Qué pasaba entonces en cromosomas humanos? En ese momento no estábamos trabajando específicamente en cromosomas humanos, pero existía una enorme cantidad de información disponible. Desarrollamos entonces un estudio de tipo metaanalítico, analizando entonces cromatina activa, daño genético inducido por radiaciones ionizantes y de regulación génica. Entonces posicionamos lo mismo que hicimos en CHO, en este caso en ideograma de cromosomas humanos de 850 bandas, regiones de cromatina hiperacetilada con información recabada de Jeppesen en 1997, datos el mapa del transcriptoma humano, ridges, anti-ridges, así como sitios de integración de constructos reporteros GPP con elevada expresión, que llamaremos IS en los gráficos, esto publicado por Gierman y colaboradores en 2007, sitios de fractura inducidos por radiaciones ionizantes, obtenido de varios autores, en realidad por Barrios, Lee, Camra, Tanaka, Kano y Little, y finalmente de trabajo publicado por Auchery en 2006, genes expresados diferencialmente en tumores, aquellos sobreexpresados, aquellos con expresión disminuida y aquellos que solo se observaban expresados en tumores. Lo que podemos observar en este caso, en el número 1, de que existen algunas regiones específicas de los cromosomas humanos que presentan precisamente una alta colocalización entre todos estos marcadores. Por ejemplo, aquí tenemos histona hiperacetilada, tenemos ridges, alto nivel de transcriptoma, y daño por radiaciones ionizantes, una inserción de un constructo aquí con alta expresión, y también
genes regulados en tumores, lo mismo aquí, lo observamos en esta zona del cromosoma 3, otras clusters también, en el cromosoma 6, dos en el cromosoma 11, en la sección terminal, región terminal del cromosoma 9, dos clusters en el cromosoma 12, y también voy a remarcar simplemente acá al final el cromosoma 19, el cromosoma con mayor densidad génica del complemento humano, que prácticamente sus brazos se hallan completamente hiperacetilados, posee un anti-RIDGE, en la región Centroamérica, alto nivel de transcripción, daño genético inducido por radiaciones ionizantes. Fíjense, 6 inserciones de constructo GFP aquí y también un alto nivel de desregulación de tumores, que estos, de acuerdo al trabajo de Uchería, se han detectado independientemente de la densidad génica. Quiero decir que este trabajo fue publicado en este volumen en homenaje a Máximo Brecha en ocasión de sus 80 años. Fue denominado Chromosomes, Genomes and Beyond y publicado en Cytogenetic and Genome Research con la colaboración de muchos grupos de investigación, colegas del exterior y nacionales. Pasamos entonces a la parte de ADN. Vamos a hacer un muy breve repaso, pero espero que sea interesante, la historia de citoespectrofotometría en el IPSE. Aquí tenemos al profesor Sáez con el primer equipo citofotométrico en el año 1953, que fue adquirido con aporte de la Fundación Rockefeller. En los años previos, o sea, 1951 50 y 51, Sáez había hecho pasantías con Polister en Nueva York y con el profesor Casperson en el Instituto Karolinska para aprender precisamente citoespectrofotometría. Este equipo se fue mejorando. Acá tenemos ya un citoespectrofotómetro de registro analógico correspondiente al año 1961. Cuando yo ingresé al instituto prácticamente llegaba a este equipo, que es un equipo automático ya de exploración, aunque con una pequeña computadora, una One 720, que no permitía almacenar la información, simplemente el manejo de la platina automatizada junto con este equipo de SAIS. Esto se fue mejorando. Aquí en 1980 se mejora toda la parte de computación, manteniendo más o menos el mismo equipo microscópico con una computadora digital PDP-1123 y la configuración final en el año 1995 ya con una mejora sustancial en el sistema de exploración microscópica, en el manejo computacional de la información y el procesamiento final de la misma, la terminal gráfica de Tektronix, NanoStation 412. Pero naturalmente en esa época también sucedían otras cosas. En ese mismo 1975 se incorporó al instituto al Nobel Departamento de Biología Molecular 2 ultracentrífugas, una preparativa y analítica. Este departamento está bajo la dirección del profesor Besten. Comenzaban entonces en el país los estudios de la biología molecular del ADN y ese departamento fue un sitio de formación de muchos investigadores jóvenes en esa disciplina. Y a la par se instalaba la primera computadora digital PDP-11 para uso general de toda la institución. Naturalmente que la exploración automática tiene una limitación en cuanto al número de células o de núcleos que uno quiere estudiar, entonces fue necesario incorporar equipamiento o instrumental que permitiera estudios de grandes poblaciones celulares en forma multiparamétrica. Es entonces que se adquiere este citómetro de flujo y clasificador celular Advantage de Becton Dickinson a través de un proyecto BitCONICIT con la coordinación de Máximo Dretsch, y con la llegada de este equipo se crea el servicio de citometría de flujo y clasificación celular denominado CECIF-IPSE. Ya lo mencionó Paola, se desarrollaron 2 cursos internacionales con excelentes docentes de altísimo nivel. Destaco simplemente lo que aportó Howard Shapiro en cuanto a la parte de los temas de citometría y microbiología. Tuvimos aquí también a Scott Cram, que fue precisamente quien estuvo a cargo de la separación de los cromosomas utilizados en el proyecto Genoma Humano, Jaroslav Dolezal, con el cual comenzamos en los estudios de citometría de plantas y otros.
El equipo de el FAGAN funcionó hasta el año 2018. 2018, a través de otro proyecto presentado ante la ANI con apoyo del IPSI y de PDCIVA, se adquiere entonces este nuevo citómetro y clasificador celular Astrio-CQ, que posee una serie de prestaciones realmente muy importantes, con una exactitud y velocidad de trabajo y de clasificación celular realmente impresionantes. Algunos ejemplos de lo que se refería Paola en cuanto a los estudios de contenido de ADN en vegetales, en el cual el CSIC se consolidó como centro de referencia. Acá tenemos, por ejemplo, determinación de ploidea en ryegrass, colaboración con INASE. Acá este estudio lo implementó Federico Santiniaque. Estudios de gramínea, género paspalum, en colaboración con la Facultad de Agronomía. Clasificación de núcleos de Solanum, también en colaboración con la Facultad de Agronomía, y inducción de poliploidía en eucaliptus y la detección de poliploides para mejoramiento en los cultivos forestales. Acá tenemos un caso en el cual se colaboró con Niña Las Brujas y Facultad de Agronomía, que fue la detección de híbridos interespecíficos en lotus. En realidad, estas dos especies presentan diferentes capacidades, presión de enraizamiento, producción de biomasa, capacidad de respuesta a diferentes tipos de estrés abiótico. Y entonces la generación de híbridos interespecíficos es de mayor interés a fin de lograr individuos de elevada resistencia y productividad. Acá tenemos entonces todos los híbridos que fueron interespecíficos, que fueron detectados. Aquí al inicio se encuentra Lotus uliginosus, que es el que tiene menor contenido de ADN, y Lotus corriculatus, el que tiene mayor, y los híbridos con contenido de ADN intermedio. Otros ejemplos de análisis del ciclo celular. Esto corresponde a la tesis de maestría de Ana Laura Reyes Ábalos, donde se estudió en las células HL60, que corresponden a la leucemia promielocítica humana, la inducción de diferenciación de promielocitos a granulocitos maduros y cómo se modifica la fracción de proliferación de esta línea celular hasta tornarse un histograma de contenido de ADN prácticamente de una célula totalmente diferenciada. Esto es una colaboración también con el Departamento de Neurofisiología Celular y Molecular del IPSE, analizando la proliferación celular durante la recolección del ameno espinal en esta tortuguita llamada Trachemis dorvini, que se hace una sección del ameno espinal y en un lapso relativamente corto se reconecta y comienza a tener movimiento en los miembros posteriores de forma relativamente rápida. Era necesario determinar si realmente existía proliferación celular en el segmento dañado, y a través de la citometría de flujo se pudo determinar que realmente sí existía una fracción de proliferación. Otro de los proyectos desarrollados incluye el análisis y clasificación de células germinales de ratón por citometría de flujo. En este caso, la colaboración fue con el Departamento de Biología Molecular del IPSE y de Biología Celular de la Universidad de Würzburg, caso del profesor Ricardo Benavente, y inicialmente desarrollamos la técnica utilizando este equipo de MedImagine para obtener una delegación mecánica de los túbulos seminíferos que proporcionara suspensiones celulares de testículo ratón de altísima calidad, como puede observarse en esta imagen. Su análisis y clasificación por citometría de flujo, inicialmente con el clasificador FACTVantage, luego con el Astrio-CQ, y aquí un histograma de las poblaciones celulares que se observaron, la población haploideo-C, la población 2C y la población 4C, que, como ustedes pueden observar, se detectaron la presencia de dos picos y fueron analizados y clasificados para ver exactamente qué tipo de células contenían. Y aquí tienen el resultado. El primer pico corresponde en realidad a células de la profase 1, el leptocigoteno, que llamaremos de acá en adelante LZ, y las otras corresponden, o el otro pico, a células en paquiteno, o que llamaremos adelante PS, las imágenes en microscopía óptica, y cuando se hace microscopía de fluorescencia con un anticuerpo que detecta el complejo sinaptonémico, se verifica completamente lo observado mediante la tinción con yoduro de propidio, que claramente corresponden a leptocigotenos y paquitenos en este caso.
se analizaron los patrones de expresión génica en células clasificadas de las siguientes poblaciones. TOC, que corresponde a espermatogonias y células somáticas, LZ leptosigoteno, como mencionábamos, PS apaquiteno y RS espermátidas redondas en la etapa ya de espermiogénesis. Acá tiene un diagrama de Venn mostrando todas las poblaciones clasificadas, y lo que quiero destacar, ya que este tema va a ser tratado en un simposio dentro de este mismo congreso, es que logró detectarse un cambio global en los patrones de expresión precisamente entre el leptosigoteno y paquiteno, que se puede observar claramente aquí, la presencia de un shift de expresión génica de una fase a la otra, lo cual tiene naturalmente un significado biológico muy trascendente. Arquitectura y dinámica nuclear. Los experimentos de microirradiación de núcleos realizados por Kremer en el año 1983 y la observación de las metafases que surgían de esos núcleos permitió suponer que en realidad existía una organización dentro del núcleo celular, ya que el daño cromosómico que se observaba siempre era muy limitado a unos pocos cromosomas. No se pudo avanzar más al respecto y finalmente, cuando llegaron técnicas que permitieron, por un lado, obtener suspensiones de cromosomas obtenidas por rupturas de células tratadas con colsemín, en este caso obtenidas con Hedge, y esos cromosomas ser clasificados, como se hizo, por ejemplo, hizo Scott Cram para el proyecto Genoma Humano, se pueden clasificar con enorme pureza, generar entonces ondas de cromosomas completos, ondas USP, y finalmente, cuando se hibridizan a núcleos, observar la presencia de territorios cromosómicos. Cuando vemos el posicionamiento de cromosomas con más heterocromatina, menor densidad génica, y cromosomas con alta densidad génica, por ejemplo, en este caso los cromosomas humanos 18 y 19, observamos que los primeros ocupan la periferia nuclear y los de alta densidad génica la parte central. Y en general, cuando utilizamos marcadores de tipo epigenético, la eucromatina ocupa la parte central del núcleo y los marcadores heterocromatina la parte periférica. Este fue un proyecto muy interesante en el cual tomamos el trabajo realizado por Solovey, que detectó precisamente la presencia de una arquitectura nuclear invertida en bastones de la retina de ratón. Acá tenemos un corte de retina donde aparecen las células ganglionares, bipolares y los bastones, y claramente, simplemente con la tinción con DAPI, se evidencia la concentración de la heterocromatina en la parte central del núcleo y, en este caso, la eucromatina en la periferia. Se ha postulado que esta reorganización permite una mejor visión nocturna por una mejor conducción de los haces de luz en animales que naturalmente tienen actividad crepuscular o nocturna. Cuando se hacen marcaciones con un minor satellite repeat, que en realidad es un marcador de cromocentros, obtenemos más o menos la misma imagen que con el DAPI. Lo interesante de esta inversión de la arquitectura es que surge en la vida postnatal, es decir, se desarrolla durante los primeros 28 días y en etapas que implican concentración progresiva de los cromocentros hasta que llegamos a una etapa entre el día 21 y 28 que tiene solo 2 cromocentros y un cromocentro final, que esta sería la inversión completa de la arquitectura nuclear. Nos interesan naturalmente estas 2 etapas, pero sobre todo esta para el experimento que pensábamos realizar, porque existe un puente en este momento aquí que es de eucromatina que atraviesa todo el centro celular. Esto corresponde a los estudios que realizó Laura Lafont-Hughes dentro de su tesis de doctorado en el PDCIVA, y con microscopía confocal lo que hizo fue tratar las retinas con bleomicina y estudiar el daño genético inducido, detectando los fósiles de gamma H2AX. Y como pueden observar, acá la marca verde corresponde a eucromatina, la marca roja a los fósiles de gamma H2AX, aquí lo mismo, y siempre tiene una distribución periférica, ya que este gran cromocentro central de heterocromatina. Y en los casos que decíamos de la existencia de un puente de eucromatina en la etapa previa a la inversión final, tenemos 2 cromocentros y también los fósiles de gamma H2AX ocupan o mapean en la eucromatina. Acá, cuando vemos los perfiles, es claro la posición periférica
de los fósiles gamma H2AX, aquí lo mismo, y en los casos estos, la posición intermedia de los fósiles que mencionábamos. Haciendo un análisis de colocalización, se generó un índice que llamamos EDI, o sea, Euchromatic Damage Distribution Index, que en realidad lo que relaciona es cuánta eucromatina se encuentra dañada y se relaciona eso con la cromatina total dentro del área nuclear. Lo que importa es que los resultados del análisis de EDI mayores a 1 indican colocalización. Y cuando analizamos entonces la distribución de núcleos tratados por 1 hora o 3 horas con bleomicina, observen ustedes que la gran mayoría posee EDI mayores a 1,25, llegando hasta un EDI prácticamente 2,75 con muy alto nivel de colocalización. Acá simplemente definimos a qué corresponde EDI y los anticuerpos primarios y secundarios para localizar eucromatina y los fósiles gamma H2AX. Decidimos ahora analizar, como hicimos o presentamos los resultados de la tesis de doctorado de la doctora Di Tommaso, estudiar los patrones de replicación de daño genético, pero ahora en núcleos de la línea celular CHO. Investigamos entonces conjuntamente los patrones de DAPI, de eucromatina a través del marcador H3K4 trimetilado y EDU como marcador de replicación en las 3 etapas que ya vimos: replicación temprana, media y tardía. Recuerden ustedes que la replicación del ADN ocupa primero la eucromatina, toma primero la cromatina en la parte central del núcleo, luego migra hacia la periferia, las regiones más heterocromáticas, y culmina la fase final de síntesis del ADN en cromocentros periféricos y centrales. Y aquí ven la posición entonces de la eucromatina en estos diferentes núcleos. Cuando a través de las máscaras comparamos la replicación con la posición de la eucromatina, hay una excelente colocalización por lógica en las etapas iniciales, algo menos en las etapas intermedias y casi nula entonces en la fase final de síntesis de ADN. Cuando vamos a analizar el daño genético, comparando eucromatina y posicionamiento de los fósiles gamma H2AX, observamos que en todos los casos hay colocalización, aunque es más evidente en la etapa G1-G2 y en las etapas iniciales de la síntesis del ADN que en las etapas finales, pero siempre hay colocalización. Y lo interesante de destacar es que en este caso, si ustedes observan con detenimiento, los fósiles de gamma H2AX, aunque en relación al posicionado cerca de la eucromatina, en realidad ocupan las interfaces entre eucromatina y heterocromatina. Y cuando analizamos los patrones de replicación y el daño genético mediado por fósiles de gamma H2AX, observamos una muy buena colocalización en todos los casos, tanto en la parte inicial como media y final. Aquí tienen otro índice generado llamado Replication Damage Distribution Index, muy semejante al EDI, donde sustituimos la eucromatina por la replicación del ADN, y que nos indica exactamente lo mismo. Valores superiores a 1 indican fuerte colocalización. Acá tenemos en los dos casos, en este caso la parte inicial, valor de 1,6, y la parte media y final también de 1,6. Y esto indica entonces lo mismo que habíamos observado, o sea, que apoya los resultados obtenidos por Tommaso en cromosomas, de que el daño genético va acompañando a la replicación en los diferentes compartimentos en los cuales se está efectuando. Una pregunta que surge de todo esto, porque aquí también observamos posicionamiento en MS de los fósiles gamma H2AX, en las interfaces entre regiones replicantes y no replicantes, y surge una pregunta: ¿hay migración de fósiles interfaces de heterocromatina y de EDU positivo o EDU negativo, es decir, fases, regiones replicantes y no replicantes? Eso es una pregunta que ha surgido. Hay datos positivos de migración de regiones dañadas, en este caso por la bleomicina, pero en estudios que se han realizado con radiaciones, y esto no está determinado todavía para este tipo de estudios, pero es muy posible que las regiones dañadas por la bleomicina migren hacia territorios
de eucromatinasa heterocromatina y de regiones no replicantes migran hacia regiones no replicantes. Finalmente, esto corresponde a, lo anterior correspondía a la tesis de maestría de Pablo Lidl, y en su tesis de doctorado encaró la estructura o la subestructura de los fósiles gamma H2O-X estudiándolos con microscopía de superresolución de tipo de Storm. Lo que pudo observar, tanto en los controles como en las células CHO tratadas con bleo, la presencia de fósil gamma H2A-X, naturalmente mucho más frecuentes los tratamientos con bleomicina, y analizar la subestructura, en este caso de controles y de tratados, donde se observa claramente la subestructuración en lo que denominamos conjuntos de nanofósil. Esto ya había sido observado, nanofósil inducido por radiaciones, en este caso sería por la bleomicina, un agente radiomimético. Cuando se tratan previamente a estas células con inhibidores de ATM, ATR y APK, que son precisamente las quinasas que promueven la formación de fósil gamma H2AX, vemos la desaparición de los fósil, pero queda un remanente de lo que nosotros llamamos nanofósil dispersos, cuyo significado todavía es difícil de interpretar. Simplemente se hizo todo un procesamiento de la información recabada en colaboración con Cianlab de Chile para obtener los resultados mencionados. Estos son las etapas que se realizaron con los datos obtenidos, y podemos concluir entonces de este estudio, primero, que los fósiles inducidos por bleomicina son de mayor tamaño que los observados en controles, que a su vez los fósiles producidos por bleomicina poseen mayor número de nanofósiles que los controles. La densidad, sin embargo, es relativamente similar entre tratados y controles. Y finalmente, que la demostración de nanofósiles dispersos en núcleos tratados con inhibidores de ATM, ATR y DNA-PK plantea nuevas interrogantes sobre los mecanismos que dan origen a los fósiles de gamma H2AX. Bueno, esperemos que los temas continúen, porque como dijo Clemente Estable, no hay temas agotados, sino hombres agotados de los temas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gustavo, por esta excelente conferencia y por una demostración de la trayectoria y de las contribuciones sustanciales que has hecho con tu equipo. En nombre de la Sociedad Uruguaya de Genética te queremos agradecer por dictar esta conferencia y te hacemos entrega virtual en este momento de esta placa en reconocimiento por tu participación, que en la brevedad te haremos llegar personalmente. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o hay tiempo para preguntas que pudiéramos contestar. Mira, hay muchas felicitaciones por la charla y también ofrecimientos de colaboración, así que después tú vas a poder contactarte con las personas que te escribieron y bueno, ver sí, está cómo se puede continuar. El comienzo de la conferencia está el correo, así que con todo gusto, tanto preguntas, consultas o en fin, interrogantes que puedan plantearse, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes.